No eres más que la hija de la empleada doméstica, siseó mi hermanastra Cordelia, clavándome las uñas perfectamente arregladas en el codo con fuerza suficiente para dejarme un moretón, justo cuando me interceptó en la entrada de la gala benéfica de la Fundación Hartford. Ubícate. Este evento es para gente que sí pertenece a la alta sociedad, no para personal de servicio que ni siquiera sabe por qué puerta entrar. Su hermana Penélope apareció del otro lado, y entre las dos formaron un muro de seda de diseñador y desprecio heredado, bloqueándome el paso al salón principal, donde 500 de las familias más ricas de Connecticut se habían reunido para firmar cheques y felicitarse entre ellos. Lo que no sabían, lo que nadie en esa sala reluciente sabía, excepto el director de la fundación, era que la donante anónima cuya contribución de $2 millones había financiado toda la velada, cuya generosidad había sido elogiada en la invitación como un acto transformador de compasión, estaba de pie justo frente a ellos, usando un vestido que habían desestimado como seguramente prestado. Cuando el anfitrión anunció mi nombre 20 minutos después, las copas de champaña quedaron suspendidas en el aire. Sonreí y dije: sí sé cuál es mi lugar. Está hasta arriba. Déjame contarte la historia de la hija de la empleada doméstica que construyó un imperio mientras sus hermanastras construían seguidores en Instagram. Mi madre, Rosa Méndez, empezó a trabajar para la familia Asford cuando yo tenía 7 años. Limpiaba su mansión de 12 habitaciones en Greenwich, coordinaba al personal doméstico y me crió en el pequeño departamento sobre el garaje, un espacio que nos ofrecieron generosamente porque tener ayuda viviendo ahí les resultaba más conveniente que organizar horarios. Richard Asford era administrador de fondos de inversión, obscenamente rico, viudo reciente y padre de 2 hijas que aprendieron la crueldad con la misma naturalidad con la que otros niños aprenden el abecedario. Cuando se casó con mi madre 4 años después, yo tenía 11 años y todavía era lo suficientemente ingenua para creer que hermanastras podía significar algo parecido a amistad. No fue así. Cordelia y Penélope dejaron clara su postura desde el primer día. El servicio no come con la familia, declaró Cordelia la primera vez que intenté sentarme a la mesa. Tenía 13 años y ya hablaba con fluidez el idioma de la guerra de clases. Tu mamá es personal. Tú eres hija del personal. La cocina queda por allá. Richard no dijo nada. Estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente, un patrón que definiría su paternidad hasta el día de su muerte. Mi madre intentó suavizar la situación. Me sugirió que comiéramos juntas en la cocina, que les diéramos tiempo a las niñas para adaptarse. La vi ceder, empequeñecerse, sacrificar su dignidad para mantener la paz en una casa que jamás había sido pacífica. Yo aprendí otra lección: si quería un lugar en cualquier mesa, tendría que construir la mía. La escuela se convirtió en mi refugio y en mi arma. Mientras Cordelia y Penélope flotaban por colegios privados gracias a apellidos y donaciones familiares, yo me abrí paso hasta el primer lugar de cada generación con pura disciplina. Becas para preparatoria. Becas para Stanford. Una licenciatura en economía que usé como armadura contra un mundo empeñado en relegarme a los cuartos de servicio. Fundé mi primera empresa a los 22 años, una plataforma de software para la administración de hogares, inspirada en ver a mi madre coordinar la casa de los Asford. La ironía no se me escapaba. Estaba monetizando el trabajo invisible que mujeres como ella realizaban, creando herramientas que hacían su labor más valorada y eficiente. La plataforma se vendió a una empresa tecnológica importante por $14 millones cuando yo tenía 26. No le dije nada a la familia Asford. Hacía años que habían dejado de preguntar por mi vida, si es que alguna vez lo hicieron. Mi madre murió el año que cumplí 28. Un infarto. Repentino y devastador. Se llevó a la mujer que lo había sacrificado todo por mí y que no recibió nada a cambio, salvo un funeral al que sus empleadores de 17 años enviaron flores, pero no asistieron. Richard Asford estaba en un yate en Mónaco. Cordelia, en un spa en Suiza. Penélope, en algún lugar del sudeste asiático encontrándose a sí misma con la tarjeta de crédito de su padre. Ninguno fue. Enterré a mi madre sola. Me despedí de la mujer que me enseñó que la dignidad no te la quitan, solo la entregas. Y tomé una decisión. Se acabó ser invisible. Se acabó acomodarme para gente que nunca reconoció mi humanidad. Se acabó fingir que mi éxito no tenía nada que ver con la familia que nos trató como muebles durante 20 años. La segunda empresa fue más ambiciosa. Una plataforma fintech diseñada para democratizar el acceso a la inversión para familias trabajadoras, personas como mi madre, que mantenían en funcionamiento hogares millonarios pero nunca acumulaban riqueza propia. El proyecto explotó.
Llegó capital de riesgo. A los 32 años, yo valía más que Richard Ashford, aunque su familia no lo sabía porque jamás se había molestado en saber nada de mí. Mantuve el anonimato de forma deliberada. Rechacé entrevistas o las gestioné mediante representantes. Mi nombre apareció en listas de Forbes, pero sin fotos, sin detalles personales, sin nada que conectara a la empresaria exitosa con la hija de la empleada doméstica de Greenwich. No me estaba escondiendo por vergüenza. Estaba esperando el momento correcto. Richard Ashford murió cuando yo tenía 34 años. Su patrimonio fue menor de lo que todos esperaban. Décadas de vida lujosa habían consumido casi toda su fortuna proveniente de los fondos de inversión. Cordelia y Penélope heredaron lo que quedaba, complementado con fideicomisos que eran considerables, pero no infinitos. Se adaptaron convirtiéndose en socialités profesionales. Su trabajo consistía en asistir a eventos, dejarse ver, mantener la apariencia de una riqueza que poco a poco se estaba evaporando. Formaban parte de consejos de beneficencia no por un interés genuino en ayudar, sino porque eso preservaba su estatus social. La Fundación Hartford era su plataforma principal. Una organización benéfica para un hospital infantil, respetada, siempre en busca de grandes donantes para financiar su gala anual. Cuando vi la convocatoria para el evento de ese año, reconocí la oportunidad que había estado esperando. La donación de $2 millones fue anónima por solicitud mía. La directora de la fundación, una mujer llamada Margaret Thornton, que había conocido un poco a mi madre, era la única persona que sabía de dónde provenía el dinero. La contacté personalmente, le expliqué mi vínculo con la causa. Mi madre había sido voluntaria en el hospital durante el poco tiempo libre que tenía, y le pedí que mi identidad se mantuviera en confidencialidad hasta la noche de la gala. ¿Quiere revelarse durante el evento?, preguntó Margaret, sorprendida. Quiero estar presente cuando anuncien mi aportación. Quiero ver las caras de ciertas personas cuando descubran quién ha estado financiando su escaparate social. Ella entendió. Había visto cómo las hermanas Ashford trataban al personal. Había observado a mi madre trabajar con dignidad silenciosa mientras era tratada como si no existiera. Será un placer, respondió. La gala se celebró en un club campestre que años atrás había rechazado la solicitud de mi madre para un puesto de supervisora de limpieza. Demasiado calificada, habían dicho, lo cual en realidad significaba otra cosa. Llegué deliberadamente tarde, usando un vestido de una diseñadora que se había acercado a mí después de ver mi nombre en publicaciones de negocios. El vestido era elegante, pero discreto. No necesitaba demostrar nada con la tela. Cordelia y Penélope me interceptaron en la entrada. Habían envejecido hasta convertirse exactamente en las mujeres que siempre estuvieron destinadas a ser, hermosas de esa manera conservada de quienes nunca han enfrentado dificultades reales, arregladas con el cuidado obsesivo de personas cuya identidad depende por completo de la apariencia. ¿Cómo fue que entraste?, exigió Penélope. Este es un evento privado. Solo con invitación. Tengo invitación. Imposible. La lista está curada. Solo miembros del consejo y sus invitados aprobados. Soy una invitada aprobada. Cordelia dio un paso al frente. Bajó la voz con ese siseo particular reservado para quienes considera inferiores. Eres solo la hija de la empleada doméstica. Ubícate. Este evento es para gente que sí pertenece a la sociedad, no para personal que se equivocó de puerta. La miré fijamente. Sé perfectamente quién soy, Cordelia. Y todos los demás también lo sabrán en unos 15 minutos. Pasé junto a ellas y entré al salón principal. 500 invitados conversando bajo candelabros de cristal. Champaña corriendo sin pausa. Ese murmullo particular de personas interpretando la generosidad para beneficio mutuo. Reconocí algunos rostros de reportajes empresariales, directores ejecutivos, inversionistas, fortunas antiguas y nuevas mezclándose de la manera socialmente prescrita. Margaret Thornton me vio de inmediato y se acercó con una emoción apenas contenida. Señora Méndez. Gracias por venir. ¿Está lista? Lo he estado por mucho tiempo. El anuncio es a las 8 en punto. Yo misma la presentaré. Perfecto. Pasé los siguientes 15 minutos moviéndome entre la gente, invisible de la misma forma en que aprendí a hacerlo durante mi infancia, presente, pero ignorada, observando mientras me descartaban. Algunos invitados me miraban con esa evaluación particular de quienes intentan ubicar a alguien que no encaja en sus categorías mentales. Yo no encajaba en ninguna categoría que conocieran. Ese era el punto. A las 8 en punto, Margaret subió al escenario. Damas y caballeros,
gracias por acompañarnos en la gala anual de la Fundación Hartford. Esta noche nos reunimos para celebrar nuestra misión y reconocer la generosidad extraordinaria que hace posible nuestro trabajo. Cordelia y Penélope se habían colocado cerca del frente, listas para absorber la gloria reflejada de sus cargos en el Consejo. Este año recibimos una contribución transformadora. Una sola donación de $2 millones, la más grande en la historia de nuestra fundación, de una donante que solicitó permanecer en el anonimato. Este donativo financiará nuestra nueva ala pediátrica, garantizando que niños de todos los contextos reciban la atención que merecen. El aplauso llenó el salón. Sin embargo, nuestra donante ha decidido esta noche salir del anonimato. Me pidió que compartiera su historia antes de revelar su nombre. El murmullo cesó. La curiosidad se apoderó del lugar. Su madre trabajó durante décadas en esta comunidad. Empleada doméstica, administradora del hogar, una mujer que sirvió a algunas de las familias representadas esta noche aquí. En su limitado tiempo libre, fue voluntaria en nuestro hospital porque creía que todos merecen compasión, sin importar su capacidad de pago. Observé cómo el rostro de Cordelia cambiaba. Algo comenzaba a encajar. Algo aún incompleto. Su hija la observó trabajar. Aprendió de su sacrificio. Y construyó algo extraordinario, una carrera que la convirtió en una de las empresarias más exitosas del sector fintech en Estados Unidos, creadora de plataformas que han ayudado a millones de familias trabajadoras a generar riqueza que jamás creyeron posible. Ahora sí había reconocimiento. Invitados con mentalidad empresarial empezaban a unir los puntos. Esta noche, está aquí para honrar la memoria de su madre y reclamar el lugar que legítimamente le corresponde entre quienes creen en retribuir a la sociedad. Por favor, acompáñenme a recibir a la donante transformadora de la Fundación Hartford. Valentina Méndez. El aplauso comenzó incluso antes de que los rostros terminaran de procesarlo. Pero cuando lo hicieron, cuando Cordelia y Penélope comprendieron el nombre, la conexión, la realidad imposible, sus copas de champaña quedaron suspendidas en el aire. Sus expresiones pasaron de la confusión a la negación, finalmente, a un horror que yo había anticipado durante años. Caminé hacia el escenario mientras 500 invitados se ponían de pie, llenando el salón con un aplauso que resonaba en el mismo lugar donde mi madre alguna vez sirvió bocadillos a personas que nunca aprendieron su nombre. Margaret me entregó el micrófono. Gracias, dije, con la voz firme y clara. Crecí en esta comunidad, aunque no de la forma en que la mayoría de ustedes la reconocería. Mi madre era Rosa Méndez. Limpiaba casas, administraba hogares y lo dio todo para que yo pudiera construir algo diferente. Busqué los ojos de Cordelia entre la multitud. Algunas personas en esta sala la trataron como si fuera invisible. Me trataron a mí de la misma manera. Nos recordaron constantemente que debíamos saber cuál era nuestro lugar. Hubo movimientos incómodos. Ese tipo de incomodidad que surge cuando alguien se reconoce en la descripción. Yo sí sé cuál es mi lugar. Siempre lo he sabido. Mi lugar nunca estuvo en los cuartos de servicio que ustedes nos asignaron. Mi lugar estaba en la mesa que yo misma construí. La mesa que financia galas como esta, que crea oportunidades para familias como la mía, que demuestra en que puede convertirse una persona cuando se niega a aceptar los límites que otros intentan imponerle. Sonreí hacia mis hermanastras. Sé cuál es mi lugar. Está hasta arriba. El silencio que siguió fue exquisito. Luego vino el aplauso, esta vez genuino. El sonido de personas reconociendo algo auténtico en una sala llena de apariencias. Varios invitados se acercaron a estrecharme la mano, a preguntarme por mi trabajo, a expresar admiración por una historia de la que habían visto el final sin conocer el principio. Cordelia y Penélope no se acercaron. Permanecieron inmóviles en el borde del salón, con su armadura social agrietada, su certeza sobre el mundo rompiéndose a la vista de todos. La hija de la empleada doméstica no se suponía que la superara. No se suponía que brillara más que ellas. No se suponía que estuviera en el escenario mientras ellas permanecían entre el público. Pero lo estaba. Y lo hice. La confrontación llegó después, en el área del guardarropa. Esto fue deliberadamente humillante, escupió Cordelia. Lo planeaste. Nos hiciste quedar como unas ridículas frente a todos. Yo hice una donación benéfica a una organización que ayuda a niños, respondí mientras tomaba mi abrigo. Ustedes se hicieron quedar mal solas al tratar a la donante como si fuera una sirvienta que se coló en el lugar equivocado. Ese no es mi problema. Es el suyo. Nuestro padre estaría. Su padre fue un hombre que se casó con mi madre, la ignoró durante 10 años y no asistió a su funeral.
Su opinión dejó de importarme hace muchísimo tiempo. Penélope intentó otro enfoque. Somos hermanas. Familia. ¿Deberíamos apoyarnos? No. Nunca fuimos hermanas. Eso lo dejaron claro desde el primer día. Yo era hija del personal. Material de cocina. Alguien a quien había que recordarle su lugar. Éramos niñas. Eran niñas que crecieron y se convirtieron en adultas que esta misma noche dijeron exactamente lo mismo. Ubícate. Personal que no sabe por qué puerta entrar. Di un paso hacia ellas. Crecí bajo su sombra, bajo su desprecio, y construye algo que empequeñece todo lo que ustedes han hecho o harán jamás. No porque necesitara demostrarles algo, sino porque me negué a dejar que personas como ustedes definieran lo que era posible para personas como yo. Las consecuencias fueron fascinantes. Las columnas sociales cubrieron la gala con amplitud. La donación transformadora, la revelación dramática, la historia de la hija de una empleada doméstica que superó a las familias a las que su madre había servido. La posición social de Cordelia y Penélope se vio afectada, no por algo que yo dijera, sino porque su comportamiento fue presenciado por personas que ahora conocían el contexto. Tratar a la principal donante anónima como a una intrusa no proyectaba buena imagen. Algunos puestos en consejos se volvieron incómodamente inaccesibles. Las invitaciones a los eventos correctos comenzaron a escasear. Yo no diseñé su caída. Simplemente creé las condiciones para que su comportamiento tuviera consecuencias. El ala pediátrica abrió sus puertas 18 meses después. Una placa en el vestíbulo lleva el nombre de mi madre. Centro de Atención Familiar Rosa Méndez, hecho posible gracias a una donación de su hija, Valentina Méndez. Asistí al corte de listón, caminé por habitaciones donde los niños reciben atención sin importar los ingresos de sus padres, y sentí algo que no estaba segura de llegar a sentir algún día: paz. Mi madre pasó su vida sirviendo a personas que nunca la vieron. Ahora su nombre está grabado en mármol. Permanente. Imposible de ignorar. Su hija construyó eso. La hija de la empleada doméstica. La que se suponía que debía saber cuál era su lugar. Sí, yo sé cuál es mi lugar. No es donde otros intentaron ponerme. No en los cuartos de servicio, ni en la cocina, ni en los márgenes de la vida de alguien más. Es donde yo decidí pararme. En la mesa que construí. En la fundación que financié. En el escenario donde, por fin, fui vista por completo. Mis hermanastras me dijeron que conociera mi lugar. Yo siempre lo supe. Ellas simplemente fueron demasiado ciegas para ver dónde estaba en realidad.